¿Recordáis cómo vivíamos el año pasado? Hay un texto bíblico que dice así: esta era una ciudad divertida, que vivía confiada, que decía en su corazón: yo soy, yo y no hay otra más que yo. ¿Cómo has caído en la desolación? Estoy en el libro del profeta Sofonías, el capítulo 2 y el versículo 15. Sofonías capítulo 2, versículo 15. Mientras lo buscáis, pensamos en las preguntas importantes que podemos hacer hoy. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo estamos reaccionando en la situación en la que estamos viviendo, con todas las circunstancias que estamos viviendo? Y ya no vamos a repetirlas con todo lo que trajo consigo la pandemia y todas las demás cosas. Y sobre todo, ¿cómo vamos a vivir todos los que confiamos en el Señor? Sofonías era un profeta absolutamente radiante, impresionante, porque él venía, si tenéis el libro en vuestras manos y veis el versículo 1, es uno de los pocos profetas en los que nos dice todos sus ascendientes, incluso varios de su familia. Dice: profecía del Señor, palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Así que él estaba emparentado no solamente con el actual rey, sino que era bisnieto del anterior rey. No hay que imaginar mucho para darse cuenta que Sofonías podía haber sido rey. Sin embargo, él escogió hablar al pueblo. Dios puso esa carga en su corazón y él decidió que lo más importante era hablarle al pueblo, más incluso que ser rey. Casi si no leemos nada más del libro de Sofonías, solamente con ese versículo y pensando y poniéndonos en su lugar, podemos tomar una decisión en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Lo que tenemos, los logros que vamos a conseguir, a dónde vamos a llegar, cómo nos va a apreciar la gente. Todo eso no son cosas malas en sí, pero ¿qué es lo realmente trascendental en nuestra vida? Para Sofonías fue sencillamente hablarle a todos lo que Dios quería decirles. Y a mí me impresiona que alguien que podía haber aspirado a todo, a ser el rey de su país, hoy quizás diríamos a ser el primer ministro del país, lo que hizo fue sencillamente, y mira que tenemos que decir esa palabra sencillamente, hablar de Dios a los demás. Y eso sin ninguna duda es lo más trascendental, porque ¿sabes cómo estaba el pueblo? Al leer el libro de Sofonías lo logramos ver. Solamente en el primer capítulo nos dice, y estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de cómo estamos nosotros a veces, desgraciadamente. Pero en aquel momento dice el versículo 5 que había gente que se postraba en las terrazas ante el ejército del cielo, es decir, que tenían ídolos, y varias veces a lo largo de los profetas vemos que Dios habla de los ídolos para enseñarnos que todos alguna vez, en algún momento, tenemos ídolos, y quizás nosotros no nos postramos en la terraza para mirar el cielo, pero nos postramos delante de nuestro televisor, delante de internet, para ver otro tipo de ídolos, que son las personas que muchas veces dirigen nuestra vida y no el Señor. Un poco más adelante, dice el versículo 6, habla a los que han dejado de seguir al Señor, a pesar de estar en su pueblo. Así que cuando estoy leyendo el libro de Sofonías, el Señor me está diciendo: mira, hay gente que ha visto todo, que sabe todo lo que yo he hecho, y sin embargo han dejado de seguirme. Y además dice, ni le han buscado. Así que algunos no solamente no le seguían, sino que tampoco querían buscarle, como diciendo: no queremos saber nada de lo que Dios quiera decir en nuestra vida. Y hablo todo esto para que nos demos cuenta de cómo es el final del libro, y sobre todo de cómo debemos vivir, para que también comprendamos cómo es el carácter de nuestro Dios. Y va a ser un recorrido apasionante en estos pocos minutos. Un poco más adelante, en el versículo 12, sigo en el capítulo 1 de Sofonías, dice que hay otros que dicen: ni bien ni mal hará el Señor, como diciendo: mira, estamos pasando una situación muy mala, vamos a ser
desterrados, estamos lejos del Señor, van a venir las consecuencias de lo que está pasando, como diciendo hoy, pues estamos en una pandemia, no sabemos lo que va a suceder, pero Dios no tiene nada que ver en eso. Y eso sí es triste cuando no nos damos cuenta de que Dios siempre tiene algo que ver en nuestra vida y siempre tiene algo que decirnos y sobre todo, como vamos a ver, tiene mucho que hacer en nuestro corazón y nuestra vida para que las circunstancias, aunque sean iguales, nosotros aprendamos a reaccionar de una manera diferente. Incluso, si seguimos más adelante en el mismo libro del profeta Sofonías, hacia el versículo 14, habla del gran día del Señor. No solamente es una profecía de que iba a ocurrir, que ellos iban a ser desterrados, que iba a venir el enemigo, que ellos iban a vencer al enemigo, sino que habla del gran día del Señor, incluso más allá, la segunda venida del Señor. En el Antiguo Testamento aparece muchas veces ese doble nivel de la profecía. Algo se iba a cumplir en los siguientes años, pero todavía mucho más se va a cumplir en los próximos años cuando el Señor vuelva. Y podéis leerlo también en el capítulo 3 desde el versículo 8, cuando habla de lo que sucederá cuando el Señor Jesús vuelva, desde el 8 al 13. Todas esas eran las circunstancias y, por si fuera poco, en el capítulo 3, desde el versículo 1, nos dice no solamente, como habíamos leído al principio, que la ciudad vivía muy alegre, pensaba que solo existían ellos, que todos podían hacer lo que querían, que eran casi como inmortales. ¿Os suena un poco a lo que estaba sucediendo en el mundo hace solamente un año? Sino que incluso los responsables, hasta los responsables de la religión, los responsables del propio pueblo, pensaban que, dice el versículo 2, que nadie en la ciudad escuchaba su voz ni aceptaba la corrección del Señor. No confiaban en Dios. Sigue el versículo 2 del capítulo 3, ni se acercaban a Dios. Los príncipes en medio de ella son como leones rugieron. Sus jueces eran lobos al anochecer. Es decir, tú pensabas que iba a haber justicia y lo que hacían era robarte más todavía. Y no dejan nada para la mañana. Y sus profetas, versículo 4, son temerarios, hombres pérfidos. Y sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Vaya pueblo. Perdonadme que lo diga, pero yo cuando estaba leyendo esto temblaba porque decía, madre mía, si esto es el pueblo de Dios y si están haciendo todas estas cosas, ¿qué nos queda? Claro, quizás la situación ahora tiene que ver más con una enfermedad, con las consecuencias de la enfermedad, pero gran parte de la situación nos hace temblar de la misma manera, porque no tenemos nada que agarrarnos, aparentemente. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Los jueces no hacían su trabajo, todo lo contrario, eran injustos. Los profetas profetizaban mentiras, los sacerdotes robaban al pueblo, los maestros de la ley decían que profanaban el santuario, incluso violaban la ley. Entonces, ¿qué nos queda? ¿En quién vamos a confiar? Esa era la situación. Como siempre, el profeta termina, porque Dios es quien tiene la última palabra, con una respuesta a algo que él pide en el capítulo 2. Habíamos saltado el capítulo 2 y el versículo 1 y 2 y 3. Leedlos luego con calma, porque quiero quedarme solamente, porque quiero enfocarme mucho más en cómo vamos a vivir, en lo que será nuestra situación. Y le pido al Señor que sea también mi manera de vivir, la de mi familia, en los últimos versículos del profeta Sofonías. Porque la frase clave es esa del versículo 3 y el capítulo 2, cuando dice, buscad al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos, lo que Él ha dicho. Buscad la justicia, buscad la humildad. Y entonces el profeta piensa y desea, quizás seáis protegidos en el día de la ira. Ese es el deseo del profeta. Pero lo que vamos a centrarnos es en la respuesta de Dios, porque es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Y está en el capítulo 3. Y casi voy a mencionar solo, frase por frase, esa respuesta del Señor. En una situación, vuelvo a repetir,
absolutamente anormal, desesperada, donde las personas que eran humildes y querían buscar al Señor no podían porque no había nadie que les hablase de Él. Nosotros al menos aún tenemos su palabra y tenemos muchos hombres y mujeres de Dios que aman profundamente al Señor y que nos hablan de Él de una manera apasionada, y damos gracias a Dios por esas personas, porque en aquel momento casi ni las había. ¿Comprendes ahora por qué Sofonías renunció a ser rey para ser profeta? Dijo, no, yo prefiero hablar de parte del Señor antes que ser el rey de un país así. Porque lo que necesita este país no son mejores gobernantes, lo que necesita es volver al Señor. Lo que necesita es buscar al Señor. Y entonces Dios responde. Y ahora sí, si todos tenéis el capítulo 3 de Sofonías y los últimos versículos, quizás sea una sorpresa para muchos de nosotros las respuestas que da el Señor, porque esas 10 frases, yo lo comparo un poco con los 10 mandamientos, pero en plan positivo, en el sentido de que Dios ahora está ofreciendo su ayuda incondicional, vuelvo a repetir y no me canso, a un pueblo que era absolutamente rebelde, radicalmente rebelde, desde sus responsables hasta prácticamente la última persona del pueblo. Así que, ¿cómo voy a vivir yo por medio del Espíritu de Dios? ¿Cómo vamos a vivir cada uno de nosotros con el poder del Espíritu de Dios durante estos días, los días que dure toda esta situación, el tiempo que sea? Esta es la promesa de Dios. Versículo 14, en primer lugar, tiene que ver con nuestra actitud. Canta jubilosa, hija de Sión. Es decir, todo el pueblo. Canta jubiloso, Jaime. Es como si Dios estuviera escribiendo aquí para mí. Porque sabéis que me encanta leer la palabra de Dios así, en primera persona. Así que es lo que dice para cada uno de nosotros. Canta jubiloso, lanza gritos de alegría. Alégrate y regocíjate de todo corazón. Es obvio que en Dios. Así que si queremos que nuestra vida cambie, lo que tiene que cambiar es nuestra actitud, nuestras motivaciones. Empezar a cantar, empezar a estar alegres con el Señor, empezar a estar jubilosos con Él, empezar a darnos cuenta de que Él está por encima de todas las cosas, comenzar a reconocer que esto todo es pasajero y que sí, podemos estar sufriendo, incluso podemos estar al borde de la muerte, o el Señor nos puede llevar, pero no tenemos que dejar de cantar jubilosos y alegrarnos en Él. Si no comprendemos ese primer paso que Dios nos da, esa actitud en nuestro corazón, quizás no comprendemos por qué Dios nos da todo lo demás también. Porque dice en segundo lugar, versículo 15, el Señor ha retirado sus juicios contra ti, es decir, nos ha perdonado. ¿Crees que no es suficiente ya para estar feliz? Cuando miro a mi corazón, si os digo sinceramente, yo soy inmensamente feliz con el Señor, no tanto por todo lo que me perdonó hasta ahora, sino lo que me está perdonando cada día. ¿Crees que he cambiado mucho desde hace tantos años que sigo al Señor? Yo no lo sé, espero que el Señor siga haciendo y trabajando en mi vida. Pero sí estoy seguro que tanto como me perdonó hasta hoy, sigue perdonándome cada día y va a tener que seguir perdonándome. Y eso no es una excusa para que yo haga algo malo, sino que es una tranquilidad y una confianza para vivir en los brazos del Señor y darme cuenta que Él ha retirado todos sus juicios contra mí. Así que segundo, el perdón de Dios. Tercero, nos habla de la protección de Dios en el versículo 15. El Rey de Israel, el Señor está en medio de ti, no temerás mal alguno. Sé que podemos perder nuestra salud, sé que podemos perder nuestro trabajo, sé que podemos perder muchas cosas, pero eso no tiene que llenarnos de miedo. Cuando venga el miedo, lo entregamos en las manos del Señor. Porque después de perdonarnos, el Señor nos dice, no tengas miedo de nada, no temerás mal alguno, porque el Señor está en medio de ti. Y Él usa el título, porque sabéis que en todo el Antiguo Testamento se aparece con muchos nombres diferentes por amor a nosotros, para que en cada situación podamos aplicar, digamos, parte de las características de Dios. Y cada vez que Él habla de protegernos, habla de
el Señor de los ejércitos, el Señor de los ejércitos celestiales, para que nos demos cuenta que todo el universo y todos los ejércitos que hay, Él está al mando. ¿Te parece poco? Cuando tengas miedo, ponlo en las manos del Señor de los ejércitos celestiales y dile, yo sé que puedes cuidarme. La cuarta cosa que nos dice el Señor en el versículo 16 es, aquel día le dirán a la ciudad donde estamos, a cada uno de nosotros, no temas, ni desfallezcan tus fuerzas. Es decir, ten ánimo. Demasiadas veces nos desanimamos. Sabemos todo lo que Dios puede hacer por nosotros, pero nos desanimamos. Y eso es humano, ¿no? No tenemos que sentirnos culpables, pero tenemos que entregar ese desánimo también en las manos del Señor. El Salmo 27 termina con un versículo directo como pocos. Dice, espera en el Señor, ten confianza en el Señor, no te desanimes, espera en el Señor. Es como diciendo, todo empieza por esperar en el Señor y todo termina por esperar en el Señor. Pero en el medio, confía en Él y no te desanimes. Porque muchas veces sabemos esperar en el Señor, sabemos confiar en Él, pero ¿verdad que cuando vienen situaciones difíciles nos desanimamos? Pues Dios dice, ten ánimo, no dejes que tu corazón se rompa. ¿Por qué? Dice el versículo 17, el Señor, otra vez, tu Dios, está en medio de ti, como guerrero poderoso. Así que ahora ya no tiene solamente que ver con la protección de Dios, sino también con la fuerza de Dios. Por eso no nos desanimamos. Necesitas fuerza en medio de la enfermedad, pídesela al Señor. Él es tu guerrero poderoso. Necesitas fuerza en medio de los negocios y a veces no tienes ganas ni de seguir porque piensas que ya no hay salida. Pídele fuerza al Señor porque Él te va a ayudar. Él es el guerrero poderoso. Necesitas fuerza al hablar con las personas, al intentar animar a otros. Dios se presenta como guerrero poderoso. Y en varias ocasiones en los profetas no solamente dice guerrero poderoso, sino guerrero victorioso. ¿Por qué? Porque Él quiere que comprendamos que la victoria está en sus manos. ¿Cómo vamos a vivir y a vencer? ¿Cómo vamos a vivir sin desanimarnos y a vencer el desánimo? El Señor, como guerrero poderoso, está en medio de ti. Por si eso no llegara, el mismo versículo nos dice la sexta cosa que Dios nos ofrece y es su amor. Dice, se gozará en ti con alegría, con su amor guardará silencio. Esta frase me encanta y no dejo de pensar en ella porque sabes, y sé que vais a comprender esta comparación, cuando amas tanto a alguien, a tu mujer, a tu marido, a tus papás, a tus hijos, lo amas tanto y has estado tantas veces con esa persona y te sientes tan bien que la miras y no dices ni palabra porque amas tanto que no sabes ni qué decir. Pues es la frase que nos dice de nuestro Dios, que nos ve y nos ama de tal manera que guarda silencio para vernos y para disfrutar con nosotros. Yo personalmente para mí no lo entiendo, pero tengo que disfrutar de eso. Porque es mi Creador, mi Padre Celestial, que piensa eso de mí. En su amor, te amará tanto que guardará silencio. A mí me encanta la palabra de Dios, lo sabéis, porque es el Espíritu de Dios quien está inspirando, pero usa el carácter de cada persona. Y Sofonías era una persona que había renunciado a todo por amor al Señor y se sentía realmente enamorado del Señor, apasionado por el Señor, por eso renunció a todo. Entonces, yo me imagino al Espíritu de Dios, y perdonadme esta imaginación espiritual que a veces me refiero cuando hablo, hablando a las Sofonías y él escribiendo, en su amor guardará silencio, pero diciendo todavía más, va más allá, porque Dios le dice, escribe, se regocijará en ti con cánticos de júbilo. Es decir, Dios va a componer canciones para ti. Solo cantamos cuando amamos. Y las personas adoramos porque amamos. Y todos adoran.
Nosotros adoramos al Señor porque es lo que hay en nuestro profundo de nuestro corazón, pero las personas que no lo entienden y que no creen en Dios y a veces nos pueden tomar por locos por adorar a nuestro Creador, ellos mismos luego cantan 100.000 personas en un estadio adorando a unos jugadores de fútbol o a un deporte concreto, cantando porque aman ese deporte, o cantan a alguna otra cosa, o cantan a su país, a su nación, o cantan cuando van a la guerra, o adoran el poder o la situación económica que tienen. Lo que hay en nuestro corazón es lo que nos lleva a adorar, a cantar. Y yo le pido al Señor que nada me haga cantar y adorar más que Él. Claro que las otras cosas pueden llegar a gustarnos y disfrutar con ellas, pero delante del Señor nada se puede comparar. Ni siquiera ponerse, no en el mismo nivel, ni siquiera pensarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace eso con nosotros. Dice que canta cuando nos ve y se regocija cantando. Y ya mucho más allá que eso, hace poco leía de un rabino que es especialista en el Antiguo Testamento y explicaba que la palabra literal en hebreo que usó Sofonías es la palabra para cantar y bailar. A mí eso ya no sé, ya no soy capaz de comprenderlo. Me imagino a Dios cantando y danzando pensando en mí. No transforma eso por completo nuestra vida, nuestra situación, el lugar en el que estamos, todo lo que hay a nuestro alrededor, por muy difícil a veces que sea. Ese es el amor de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Y yo siempre le digo a las personas que no le conocen que es mi manera de predicar el Evangelio, que se están perdiendo lo mejor de la vida, se están perdiendo la vida por completo. No darse cuenta del amor del Creador. Y si eso no transforma nuestra vida, no hay nada que lo vaya a transformar. Por eso ya los tres últimos párrafos, porque el tiempo se va muy rápido, el Señor no solamente nos regala su amor, sino también su consuelo. Versículo siguiente dice, reuniré a los que se afligen. Estás sufriendo, Dios va a consolarte. Enseguida vamos a ver cómo, porque aparece una figura muy bonita. Pero me encanta esta frase porque dice, reuniré a los. ¿Nunca habéis pensado que una de las maneras favoritas que tiene Dios de consolarnos es a través de nuestros hermanos, de nuestra familia, de las personas que nos hablan? Claro que Él nos habla por su palabra, nos habla por su espíritu, nos habla en canciones, nos habla de muchas maneras diferentes, pero Él es tan absolutamente amoroso y quiere derrochar ese amor en medio de nosotros que la gran mayoría de las veces usa hermanos, hermanas nuestras para ayudarnos en nuestra aflicción, para ayudarnos cuando estamos tristes. Así que cada vez que alguien, algún hermano, una hermana, alguien de tu familia, alguien que ama al Señor, incluso alguien que no ama al Señor, que Dios usa para tocar tu corazón y para renovar tu corazón, recuerda que es Dios quien está detrás. Y está diciendo, dile esa frase a Jaime porque realmente le va a ayudar en su aflicción. Y más adelante dice el mismo versículo 19, en aquel tiempo me ocuparé de todos los opresores. Yo sé que estamos viviendo situaciones muy injustas por todo lo que está sucediendo. Pero no tenemos que preocuparnos tanto por la justicia, porque Dios se va a ocupar de eso. En aquel momento, ¿os acordáis lo que leímos? Y Sofonías mismo lo explica, los jueces eran casi los peores de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Y Dios lo sabe, por eso dice, no te preocupes, yo me voy a ocupar de todos. Y de todos los que te están oprimiendo, yo los voy a juzgar, yo tengo la última palabra. Así que muchas veces en nuestra aflicción, en nuestro sufrimiento por cosas que otras personas nos están haciendo, tenemos que recordar que Dios se va a ocupar de eso. Y que Él no admite que nadie haga absolutamente nada en contra de sus hijos. Si nosotros defendemos a nuestros hijos, defendemos a las personas que queremos, imagínate lo que hace Dios, que sabe
lo que es la justicia y un día va a impartir justicia. Por eso hay por lo menos 2 párrafos en el libro del profeta Sofonías que nos hablan de la segunda venida, para que nosotros aprendamos de la misma manera, dice Dios, de la misma manera que yo he hecho en aquel momento, yo lo voy a hacer en el futuro. Y cuando mi Hijo vuelva, Él tendrá la última palabra en todo y va a juzgar a todos los que te están haciendo daño injustamente. Por eso las 2 últimas imágenes, la penúltima, ya sabéis cuál es, dice, yo salvaré a la coja y recogeré a la descarriada. ¿De qué está hablando? De ovejas, porque Él es nuestro pastor. Así que muchas veces, en muchas situaciones, lo que necesitamos es recordar que el Señor es nuestro pastor. Y a lo largo de toda la Biblia, es obvio que Él cuida a todas las ovejas, pero hace como remarca de una manera especial que Él cuida a los cojos, a las cojas, a las que no pueden caminar, es decir, a las que están enfermas, a las que están afligidas, a las que están desanimadas. Y no solamente a las cojas, sino también a las que han sido desterradas. Y es curioso porque cuando habla de ovejas perdidas, siempre dice perdidas y descarriadas. A veces yo pensaba, cuando leía varias cosas así, que era como una forma poética de decir, pues, perdidas y descarriadas, identificaba las dos, y no. La Biblia no dice ni una sola palabra de más, todo lo contrario, porque perdida es la oveja que se pierde por sí misma, descarriada es la oveja que alguien descarría. Así que es un mensaje también para todos. Si estás lejos del Señor porque te has ido lejos, el Señor te está buscando. Pero si estás lejos del Señor porque quizás las circunstancias u otras personas te han llevado lejos, el Señor también te está buscando. Sea culpa tuya o no sea culpa tuya, el Señor te está buscando porque Él quiere abrazarte. Él quiere ser tu pastor. Y a mí me encanta que cuando habla siempre de la oveja perdida, el mismo Señor Jesús, que es muy gráfico en todas sus expresiones, pues no dice, bueno, recogió la oveja, la llevó, la puso en el redil, no, la tomó en sus brazos, la cargó y la llevó. Como diciendo, ni siquiera en el camino de casa, de volver a casa, te voy a dejar de abrazarte. Así que quizás lo que necesitas en estos días es recordar que el Señor es tu pastor y que no te va a dejar por muy lejos que esté. Por eso termina hablando de lo que va a hacer con nosotros como pueblo. Recuerda, un pueblo que estaba tan lejos de Él, que tenía ídolos, que le habían despreciado, que no le buscaba, pero Dios sigue ofreciendo su gracia para mí y para ti. Y por eso termina hablando del honor que nos va a dar. En aquel tiempo os traeré, dice el versículo 20, os reuniré, os daré renombre, honor y alabanza. Alabanza a cada uno de nosotros, entre todos los pueblos de la tierra. ¿Cómo vamos a vivir en los días que el Señor nos tenga aquí? Pues déjame decirte que antes que ninguna otra cosa, como hemos visto, tenemos que cambiar nuestra actitud. Ese es nuestro Padre Celestial, así que vamos a alegrarnos en Él. Y vamos a disfrutar de su perdón, vamos a disfrutar de su ayuda, vamos a disfrutar de su protección, vamos a disfrutar de su fuerza, vamos a disfrutar de su amor, vamos a darnos cuenta de que Él no nos abandona nunca, que incluso aunque nos hayamos ido, va a venir a buscarnos, así que mejor estar siempre con Él. Vamos a descansar en Él, vamos a tener ánimo porque Él no nos va a abandonar nunca y nos va a llevar en sus brazos. Y lo que Él hace cuando vivimos así, la consecuencia es sencillamente regalarnos el honor delante de todos. Estos días, estos meses, cuando la gente está viendo cómo reaccionamos, ¿verdad que cuando alguien dice, mira, no sé lo que tiene esa persona y es una persona normal y corriente con sus fallos, con sus defectos, intenta amar a todos, hacer las cosas bien, pero sabes, hay algo diferente, tiene un honor diferente. Ese honor es el regalo de Dios. En medio de las situaciones más difíciles y aun cuando no comprendamos nada, cuando disfrutamos con el Señor,
Él nos regala también ese honor. Ese fue el mensaje de Sofonías y transformó a gran parte del pueblo. Y espero que de vez en cuando, incluso cuando estamos mal o cuando estamos dudando de muchas cosas, hagamos el pequeño esfuerzo de orar, que es un esfuerzo que realmente merece la pena, tomar el libro del profeta Sofonías y volver a leer esos versículos muy despacio y terminar diciéndole al Señor orando y quizás, sí, a veces llorando, gracias Señor porque esto es para mí. Yo lo recibo, lo acepto, te abrazo y quiero vivir de esa manera, porque sé que puedo descansar en ti en todo. Y sé que la obra de transformación que estás haciendo en mi vida, la vas a hacer también en la vida de los que me rodean. Y sin comprender cómo, vas a llenarme de honor de tal manera que incluso voy a llegar a ser un ejemplo para ellos. Me seguirán viendo a mí, sí, a cada uno de vosotros os seguirán viendo, pero no podrán dejar de pensar en el Señor Jesús cada vez que os estén viendo, viviendo de esa manera diferente.